armados por el enemigo, pero también, hermanos, aquí hay muchos que han sido armados por el poder de Dios. Aquí hay muchos de nosotros que anduvimos botados allá afuera, pero ahora estamos, hermanos, formando parte del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo parte de eso. ¿Y por qué? Porque nuestro Dios, cuando nosotros venimos, el viejo hombre fue allá atrás, quedó botado, y ahora ha nacido un nuevo hombre en nuestra vida. Y ese nombre que ha nacido es el nombre de Jesucristo, hermanos. El poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque en otro tiempo nosotros éramos templo de las tinieblas, éramos templo de Satanás, pero ahora somos templo del Dios Altísimo, del Dios de los cielos. Y ese Espíritu Santo está en nuestras vidas, está en nuestros corazones, y podemos sentir el Espíritu Santo, que son como ríos de agua viva, fluyendo en nuestra vida, fluyendo en nuestros corazones. Por eso nosotros alabamos al Dios de la gloria. Entonces Pablo le recomienda a la iglesia de Efesios cómo tenía que estar. Esta iglesia, vio Pablo que esta iglesia no estaba armada, que esta iglesia estaba descuidada, que esta iglesia no tenía la protección que necesitaba. La iglesia de Efesios había sido, hermanos, Pablo tantas cosas que luchó para poder obtener esta iglesia. Si usted encuentra ya en capítulo 17 de los Hechos, ahí va a encontrar cómo Pablo describe que cómo peleó contra fieras en Efeso. Pero él, hermano, luchó no por obtener un reino aquí en esta tierra, sino que él luchó por fundar una iglesia. Y la iglesia que Pablo fundó fue la iglesia de Efesio. Y ahí Pablo ve que esta iglesia estaba descuidada, que no estaba protegida, que no tenía la armadura suficiente. Y Pablo comienza a recomendarles que cómo ellos debían de vestirse, que cómo ellos debían de confiar en el Señor, que cómo ellos podían pedirle a Dios. Hermanos, ahora la iglesia de Efesios quedó atrás, ahora es con nosotros. Que cómo estamos en nuestra vida, cómo estaremos nosotros delante de Dios. ¿Estaremos nosotros armados o estaremos desarmados? Acuérdese que un policía o alguien que le quiten una arma está desprotegido. ¿Cuántas veces, hermano, también el enemigo nos ha quitado las armas de la milicia a nosotros? Está enviando un mensaje de fortaleza a su vida, un mensaje de confianza, que nos vistamos de la armadura de Dios, que nos vistamos de Él, porque Dios, hermano, quiere una iglesia poderosa, una iglesia que luche, una iglesia que confíe en Él, una iglesia que ponga la mirada en el alto Dios de los cielos. Esa es la iglesia que Dios quiere. Pero nosotros ¿cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Cómo nosotros estamos? ¿Estaremos nosotros armados o estaremos desarmados? Con el cristiano está desarmado, hermanos, allá cae fácilmente en las redes del enemigo. Cae en la red del enemigo y para levantarse le cuesta levantarse de nuevo. Si usted se fija que la gente que de primero aceptaron eran hombres fervientes en el Espíritu Santo. Una iglesia que tenía la iglesia primitiva era una iglesia poderosa. Una iglesia, hermanos, que ellos para levantar a los cojos, ellos no necesitaban orar. Ellos no necesitaban, hermanos, decirle, mira, vamos a orar aquí. Si dice la Biblia que cuando Pedro pasaba, sacaba a los enfermos, y con la sombra que Pedro pasaba, los enfermos se sanaban. Los cojos andaban, los paralíticos, los ciegos, los que eran mancos. Ellos, hermanos, tenían el poder. Pero vemos nosotros que a veces nosotros hemos perdido esa armadura. Si usted se fija, Satanás aún en los cultos nos pone una gran pereza a nosotros. Aquí nos pone una pereza tan tremenda. Nos pone sueño, que estamos bosteciando, que casi tragamos el que está delante de nosotros. ¿Y
¿Y cómo es que tenemos, hermanos, esa esperanza y estamos desarmados? ¿Creen que estamos desarmados hasta para que el enemigo le ponga sueño dentro del culto? ¿Ah? Dice un dicho de bueno, que el que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna, hermano. Se dice un dicho y es muy cierto. El que no ora, una persona que no ora, está siendo, hermanos, devorada por el enemigo. Y aquí, hermanos, nosotros vemos una iglesia conformista. Y si nosotros fuéramos hombres de Dios, cuando ese mal espíritu del sueño entre, ¿por qué no lo reprendemos, hermanos? Y cuando lo reprendamos, vamos a sentir la gloria de Dios que está con nosotros. Está aquí con nosotros. Lo que necesita Dios. Pero, hermanos, aquí nosotros vemos que esta iglesia estaba desarmada. Pero lo que yo le quiero decir es cómo estamos nosotros. ¿Estaremos preparados para pelear la batalla o estamos descuidados? Que la Biblia cuenta también una historia. Con esto le voy a decir, con ese ejemplo, cuando Gedeón iba a pelear con los amalecitas, dice que al se le presentó el ángel de Jehová y estaba espigando muy de mañana y le dijo: varón esforzado y valiente, el Señor sea contigo. Le dijo que estuviera Dios con él. Le digo: ¿por qué me llaman esforzado y valiente? Yo no veo que los amalecitas tienen a Israel cautivo. Pero dice que le dijo que él iba a ser el libertador de Israel. Allá él le comienza a pedir tantas cosas, pero no voy a ir tan adelante. Dice que allá Dios le dijo que recogiera hombres de toda la tierra, que las trajera, y llegaron 32,000 hombres que iban a pelear contra a los amalecitas. Y dice la palabra de Dios que allá Dios le dijo: dile al pueblo que si alguno tiene miedo, que se vaya. Y dice que allá le dijo Gedeón: si alguno tiene miedo, váyanse para su casa. De ahí le comienza a decir que si alguno estaba casado, recién casado, que se fuera. Y allá le pone la otra prueba y le dice: llévalos, que tomen agua. Y el que estaba tomando agua con la mano, como allá jalando la agua y con la arma en mano, esos eran los que iba a apartar Gedeón. Y si usted se fija, de 32,000 hombres, ¿cuántos quedaron? 300 hombres. ¿Por qué ve usted que estos hombres estaban en temor? Tenían temor de la batalla. ¿Cuántos hombres también han caído dentro de la obra? Que cuando ven las dificultades, cuando ven los vientos, se le agachan al diablo y le dan lugar al diablo, se dejan aplastar del diablo. Pero nosotros no debemos de ser de esas personas, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es agarrarlos de la mano de Dios. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Si Dios con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? Allá les llevó a pelear 300 hombres, quedaron. De 32,000, ¿cuántos disminuyó? Si usted se fija que para pelear contra el enemigo no se necesita la gran cantidad. Lo que se necesita, hermano, es tener fe en Dios. Eso es lo que necesita. Yo no sé, hermanos, cómo estará su vida, pero tal vez usted está pasando por grandes cosas, pero no se preocupe, hermano, que aquí del amor de Dios no lo va a poder apartar nadie. Ni ángeles, ni arcángeles, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada de esta tierra, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. Todito lo podemos, porque todo nosotros lo podemos, porque Cristo nos fortalece. ¿Por qué andamos dentro del Evangelio? ¿Será por nosotros mismos? ¿Será porque nosotros podemos? No es porque nosotros queramos o porque podamos. Aquí es porque Dios está con nosotros. Aquí es porque Dios nos ha vestido a nosotros. Hermanos, dice el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado. Aquí en esta tierra, la lucha no es hermano contra hermano, no es con los vecinos, no es con las personas de esta tierra. Aquí
contra, hermanos, regiones, contra demonios, contra tales cosas. Pero hermanos, la Biblia dice en Romanos capítulo 16, verso 20, y el Dios de paz entregará en breve a Satanás bajo vuestros pies, dice. Eso dice ese texto. Si usted tiene duda, bien lo puede buscar. Y el Dios de paz entregará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la iglesia tiene el poder de allá arriba. La iglesia tiene el poder de lo alto. Si usted se fija, cuando la Biblia dice que Cristo, cuando allá Pedro le cortó la oreja a Malco y le dijo: Pedro, mete tu espada, porque le dijo: yo ya le puedo pedir al Padre que envíe 12 legiones de ángeles. Si usted se fija, hermanos, él no necesitaba que lo cuidaran los hombres, porque él sabía que desde los cielos lo estaba viendo su Padre, y desde allá lo cuidaba él, y desde allá de los cielos está nuestro Dios también cuidándonos a nosotros. Desde allá de los cielos está Dios examinándonos, y Dios lo que quiere, hermano, es que nosotros vayamos a disfrutar de esa patria celestial, de esa patria que ha preparado Él, de esa ciudad santa. Pero nosotros tenemos que tener la armadura de nuestro Dios. Entonces, no contra principados, contra potestades. El enemigo, hermanos, ha tratado la manera siempre de botar a los hijos de Dios, y aún al mismo Dios, al mismo Hijo de Dios lo quiso destruir. Si usted se fija, hermanos, cuando él estaba orando en el Getsemaní, la Biblia dice que aquellas gotas de sudor que Jesús echaba eran como gotas de sangre. Pero ¿sabe qué era lo que Satanás quería? Era destruirlo allí antes que él llegara a la cruz, antes que él fuera levantado. Allá él quería eso, destruirlo. Pero dice que vino un ángel del Señor y lo fortaleció a él. Así se fija usted, hermanos, que en medio de nosotros de pedradas, de problemas, va a venir alguien que nos va a fortalecer desde los cielos. ¿Cuántos tienen esa confianza en él, hermanos? Que desde allá viene la fortaleza. Por eso la Biblia dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque se levante la gente contra mí, no temeré. Porque muchos decían: ya no hay salvación para él en Dios. Y muchos van a decir: ya no hay esperanza para aquel, ya no hay esperanza para aquellas personas. Aún hay esperanza, hermanos. Aún hay esperanza que nosotros nos vistamos, porque nuestro Señor Jesucristo muy pronto viene a levantar este pueblo. Entonces, en segundo lugar, para que nosotros seamos levantados al cielo, necesitamos tener la armadura de Dios y estar esperando la venida del Señor. Fíjense, el enemigo, Satanás, dice la Biblia que allá se levantó contra aquel Job. Se levantó, le dijo a Dios. Dios le dijo: ¿de dónde viene? De rodear la tierra, andar por ella. Le dijo: ¿no has considerado mi siervo Job? Un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que no había otro como él en la tierra. Y allá comienza a decirle: porque lo has llenado de bienes, lo has llenado de tantas cosas, por eso es que te adora. Y allá el enemigo siempre anda, hermanos, como dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros lo vamos, hermanos, a ver, este hombre sufrió, este hombre se le quitó todo, murieron sus hijos. La misma esposa le dijo que maldijera a Dios y que se muriera él. La misma esposa se puso a favor del enemigo. Y dice la palabra del Señor que este hombre le dijo: has hablado como la mujer más fatua de esta tierra. Le quiso decir: has hablado como la mujer más tonta de esta tierra. Y allá aquel hombre, hermanos, con todo esto no pecó, porque él sabía, hermanos, que no era que Dios le había puesto esa enfermedad, sino que era una enfermedad del enemigo. Era el enemigo que estaba allí. Pero si nosotros vemos más adelante que la victoria de Job sobre el enemigo fue sobremanera grande, hermanos. Porque ¿sabe por qué? Porque este hombre soportó con paciencia. Así nosotros debemos de luchar con paciencia.
porque esta lucha no es contra, hermano, cosa terrenal, sino contra el enemigo. Pero la Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso nosotros debemos de resistirlo, porque, hermanos, él va a huir de nosotros. Pero dice la palabra del Señor que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la palabra del Señor que este era un querubín muy hermoso, que lo tenía Dios en alta estima. Dice Ezequiel capítulo 12, verso 12 en adelante. Dice que lo tenía en alta estima. Allá dice Isaías 14, dice que este era también un querubín muy hermoso, que le daba la adoración a Dios y que estaba encargado de los ejércitos celestiales. Él estaba encargado, pero dice Ezequiel que hasta que se le halló iniquidad en él, dejó de darle la adoración a nuestro Dios. Dice que allá, hermanos, fue destronado, dice la Biblia, del Edén. Por eso es que Cristo dijo: yo vi descender al diablo como un rayo, porque él fue destronado del Edén celestial. Y allá, hermanos, este espíritu maligno ha entrado a pelear contra la iglesia. Ha querido destruir la iglesia de diferentes maneras. Ha querido, hermanos, llevarla a lo más profundo de las bajezas. Pero, hermano, Dios nunca se queda atrás. En lugar que la iglesia vaya disminuyendo para abajo, la iglesia siempre va en crecimiento. La iglesia siempre va en alto, porque el enemigo tiene que huir. El enemigo va a caer. Entonces dice la palabra de Dios, Isaías dice que Dios le dijo por medio del profeta que gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán.